Muy bien, vamos a tomar en cuenta Mateo 14. He titulado el tema de hoy, que nos tocaría ya las 65 jornadas de capacitación ministerial. Algunos, recién se enteran hoy porque son nuevos, están recién llegando a la iglesia, pero he titulado el tema de hoy, largo el título, pero vale la pena, conociendo los niveles de crecimiento y formación ministerial. Ya algunos se asustaron seguramente. Largo, muy desafiante el título, conociendo los niveles de crecimiento y formación ministerial. Creo que todos ustedes saben que hay diferentes niveles, ¿verdad? Todos tenemos diferentes niveles, en todos los órdenes. No me estoy refiriendo a un nivel social, sino más bien espiritual, pero también de conocimiento. Y la idea es que todos nos nivelemos, que todos estemos conociendo lo mismo, que todos sepamos lo mismo. Esa es la idea. Pero vamos a ver el texto aquí de Mateo capítulo 14. Primero lo vamos a leer, por favor. Mateo, allí Mateo en realidad es del 22 al 31. Vamos a leer, por favor, la palabra de Dios y dice así en Mateo 14, del 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vieron, Jesús acostumbraba a orar solo, y él apartaba tiempo específicamente para la oración. Y ya la barca estaba en medio del mar, cuando de repente comenzó a azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vino una tormenta, un viento fuerte, y empezó a sacudir la barca. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este pasaje de la Escritura nosotros encontramos algunos principios que nos van a servir para introducirnos. Estamos empezando una vida cristiana, estamos empezando una vida espiritual, estamos empezando una carrera de la mano de Dios. Esa es la idea, y que nunca más nos soltemos. Y la idea también tiene que ver con, como hizo Pedro, de obedecer a Jesús y de seguir el mandato de Jesús. Jesús le dijo: sí, vení a caminar sobre las aguas, y él empezó a caminar. De hecho, caminaba sobre las aguas como Jesús lo hacía. Pero en un momento de repente dejó de ver a Jesús y se hundió. Y eso es lo que pasa con las personas cuando dejan de ver a Jesús. Se hunden. Hay mucha gente. Ayer tuvimos una entrevista con una persona que de repente se había abandonado la fe. Dijo: yo me alejé de Dios, y las cosas le fueron cada vez peor. Vamos a ver algunos principios aquí. Por ejemplo, el primero de ellos, no sé si se alcanza a ver, pero se los leo. Primero, Pedro comenzó bien, pero terminó mal. Él empezó caminando sobre las aguas, iba a llegar hasta donde estaba Jesús, seguramente iba a estar en comunión con él, pero de repente terminó mal. Hay muchas personas que empiezan bien y terminan mal, pero yo creo que ustedes no conocen a nadie así, ¿no es cierto? Hay mucha gente que empieza con mucho entusiasmo y de repente es como, con el paso del tiempo, es como que se desinflan. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos permita terminar bien la carrera. En Hechos 20:24 dice Pablo: yo quiero terminar mi carrera con gozo. Es como decir: yo quiero llegar al fin de mis días en mi matrimonio con gozo. Yo quiero llegar al fin de mis días en mi ministerio con gozo. Yo quiero llegar al fin de mis días mirando hacia atrás diciendo: estoy satisfecho, he hecho la voluntad de Dios realmente
Doy gracias a Dios por la vida que me ha permitido vivir, por su gran misericordia y amor. Sin embargo, ustedes saben bien que mucha gente tiene lamentos, tiene quejas, tiene reproches, tiene un montón de cosas que tiene que ver con que la vida no les fue fácil. Miran hacia atrás y dicen, oh, mi vida fue una tragedia, mi vida fue una miseria, la verdad que me equivoqué en todo. Qué triste, ¿verdad? Bueno, Pedro empezó caminando sobre las olas y se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de ver a Jesús. Pero vamos a seguir. En el segundo punto, hay la causa principal, justamente, la causa principal de que esto sucediera es que su vista se desvió de Jesús. Su vista se desvió de Jesús. Siempre cuando dejamos de ver a Dios, es como que empezamos a ver al diablo sin querer, no nos damos cuenta, es inconsciente el tema. Hebreos 12:2 dice, se lo cito, ustedes lo deben saber de memoria, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús no está físicamente, pero está su iglesia. Y yo tengo que ver a Jesús en su iglesia. Yo tengo que ver a Jesús en mi hermano. Tengo que ver a Jesús en la Biblia. Y también el Espíritu Santo es quien me ayuda a ver a Jesús. Pero qué triste es que si no lo podemos ver a ningún lado. Qué triste es que ninguno de nosotros sea modelo de Jesús o ejemplo de Jesús o fiel reflejo de Jesús. Qué triste, ¿verdad? Qué lindo sería que vos pudieras decir, mi líder celular o mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi hermano es el mejor ejemplo de Cristo que yo tengo. Qué maravilloso sería que alguien viniera y te dijera, la verdad que en vos veo a Jesús. ¿Por qué? Porque te veo puro amor, pura verdad, pura mansedumbre. Bueno, todas esas son virtudes de Jesús. Aquí Pedro se hundió, ¿por qué? Porque dejó de ver a Jesús. Cuando dejamos de ver a Jesús nos hundimos. Ver a Jesús es venir a la iglesia. Ver a Jesús es estar leyendo la Biblia, es estar orando. Ver a Jesús es estar con el deseo de agradar a Dios y de estar pendiente de estar en su presencia. Hay un libro que dice La presencia ignorada de Dios, del famoso Viktor Frankl. Este hombre escribió eso diciendo que mucha gente olvida a Dios, ignora a Dios. Es como que de repente toma conciencia, oh, cierto que Dios me está viendo. Es como que de repente se da cuenta que Dios está siendo testigo de todo. Hay gente que no toma en cuenta a Dios y sin embargo Dios está. ¿Cuántos sabían eso? Dios existe y Él está con nosotros, dice la Biblia, todo el tiempo hasta el fin. Por eso yo tengo que tener conciencia de Dios, pero al mismo tiempo no perder mi vista de Él nunca. Hay virtudes, fíjense, aquí Pedro, por ejemplo, la tercera cosa son virtudes que se notaron en Pedro. Se animó, fue valiente y fue hacia Jesús. Y son tres virtudes gloriosas. Se animó. Yo felicito a los que se animan y van a Jesús. Fue valiente y fue hacia Jesús. Son tres acciones diferentes. Hay gente que no se anima a ninguna de ellas. Hay gente que dice, no, yo no me animo a consagrarme, porque eso se trata de consagración. Cuando vos vas a Dios, te estás consagrando. Cuando vos venís a la iglesia, te estás consagrando. Cuando vos vas a leer la Biblia, te estás consagrando. Pero hay gente que ni lo sabe, porque Dios te va a ir comprometiendo cada vez más en sus cosas. Dios quiere involucrarte cada vez más en sus planes. Hay un mundo perdido, un mundo inmundo, corrupto, maligno, degradado por el pecado y lleno de diablo y demonios. ¿Cuántos sabían eso? O estoy hablando de Marte, o de Venus, o de Mercurio. Estoy hablando del planeta Tierra. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por eso se ve lo que se ve, guerras, protestas, piquetes, rebeliones, muertes, vandalismo, violencia. Por eso ir hacia Dios es consagrarse a Dios, es decir, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero ser distinto, quiero ser como Jesús, quiero ser como Él, que vino a este mundo a salvar al mundo pecador y a dar su vida por el mundo pecador. Por eso animarse a venir a Jesús, consagrarse y ser valiente y obedecerlo es para personas que realmente Dios está llamando.
Dios está llamando. ¿Cuántos sabían que Dios está llamando a muchas personas? Y yo doy gloria a Dios que Dios está llamando a muchas personas. Él te ha llamado para que vengas hoy. Yo sé que vos dijiste, no, yo tomé la iniciativa, yo quise ir, pero es Dios quien está siempre tomando la iniciativa. Dice que Él nos llama y Él provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Por eso yo felicito a los que son valientes. Yo sé que algunos de ustedes tuvieron que enfrentar grandes luchas para venir. Yo sé que algunos de ustedes dijeron, mejor me quedo. Ayer escuché a alguien decir, la verdad que estaba tan frío, que estaba tan lindo para estar en casa calentito y sin embargo vine. Y tuvimos un cultazo ayer, ¿no es cierto? Fue maravilloso, glorioso realmente. Por eso felicito a los que están tomando esta decisión y son valientes y se animan a venir a Jesús, porque estamos viniendo a Él. Pero en cuarto lugar vamos a ver defectos. Vamos a ver defectos aquí. En cuarto lugar, los defectos que tuvo Pedro, como podemos tenerlos nosotros. Por ejemplo, vio el viento. El viento representa las circunstancias. De repente son las pruebas, son las olas, son el viento que empieza a soplar. Es como que las circunstancias afectan la vida de una persona y Pedro dudó. Y aquí se le fue toda la fe. Recordad que la fe es seguridad, es certeza, pero la duda es incertidumbre. Y hay mucha gente con dudas, hay mucha gente con incertidumbres y eso genera confusión. La duda y la incertidumbre generan mucha confusión, pero la seguridad da confianza, trae paz. Estoy segurísimo, me juego la vida. Son decisiones muy fuertes, son expresiones muy fuertes, pero tenemos que estar seguros al decirlas, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no. Yo recién le dije a alguien que si yo dudo no muevo un dedo, pero si estoy seguro atravieso paredes. Bueno, Jesús lo llamaba a Pedro y Pedro empezó seguro, pero de repente desvió su vista de Jesús, empezó a ver las circunstancias, empezó a ver los problemas, empezó a ver el viento y empezó a temblar y ¡pum!, se hundió. Y toda persona que se hunde es porque no tiene fe. Toda persona que duda termina hundiéndose. Pero las personas segurísimas siguen firmes, siguen sin dudar y van conquistando terreno. Por eso te animo a ser una persona firme y segura y no dejar de ver a Jesús, porque eso es lo que te va a mantener seguro en la brecha. Aquí Pedro dudó y vio el viento, se dejó llevar por las circunstancias y esas circunstancias lo terminaron hundiendo. En otras palabras, perdió la fe y no tuvo perseverancia en lo que le dio la victoria y bendición. Hay gente que de repente empieza bien, pero termina mal. ¿Por qué? Porque deja de hacer lo que estaba haciendo y que le valió la victoria que logró. Por ejemplo, hay gente de aquí que me dice, estoy contento, feliz, estoy leyendo la Biblia, estoy viniendo a la iglesia, estoy yendo a la célula, me siento re feliz porque encontré un grupo de contención, pero de repente tuvo una prueba, tuvo una circunstancia adversa y eso lo hizo desviarse. Hay una persona que dijo, ¿por qué será que la persona que no viene a la iglesia tiene una prueba y por esa prueba viene a la iglesia? Pero la persona que está en la iglesia, que tiene una prueba, por esa prueba se va de la iglesia. ¿Por qué será? Es paradójico, ¿verdad? Pero nosotros si nos mantenemos viendo a Jesús, no vamos a hundirnos nunca y tampoco vamos a dudar nunca. Por eso te invito a buscar tu seguridad en Dios y a no dejar de ver a Dios. Y a Dios lo vas a encontrar a través de su palabra. Porque por más que cielos y tierras pasen, como son las circunstancias, la palabra de Dios permanece para siempre. Una vez fui a ver a una persona de la iglesia, fuimos a hacer una visita con mi esposa y a mí me dolió, sinceramente me dolió porque era una líder. Y yo de un líder espero lo mejor, ¿no es cierto? Vos no esperás lo mejor de un líder, esperás un buen ejemplo, esperás un buen referente. Y esta persona, les estoy hablando de hace muchos años atrás,
nos atiende y dice, pastor, ¿vio lo que está pasando? ¡Qué terrible! ¡Uy, aumentó el gas! Bueno, me lo dijo hace 20 años, 15 años, y ahora está pasando lo mismo. Aumentó el gas, aumentó la electricidad, los impuestos. ¡Ay, pastor! Me decía. Y yo la miraba como diciendo, no entiendo. Está mirando las circunstancias. ¿De quién dependés vos? ¿De quién dependés vos? ¿Estás segurísimo? Sin embargo, cuando empiezan las cosas a aumentar o las circunstancias a cambiar y empieza el barco a entrar a sucumbir, es como dejás de ver a Dios, dejás de ver a Jesús, dejás de tener fe, dudás y te hundís. Dios va a estar con nosotros siempre. Y como es nuestro pastor, no nos va a hacer faltar nada. Y tenemos que estar tranquilos, confiados, descansados en sus promesas, en su palabra y en su presencia. Amén. Por eso el defecto de Pedro fue que empezó a ver las circunstancias. Cuando vos empieces a ver las circunstancias de la vida que van a ser cada vez peores, te lo advierto, porque la Biblia dice que a medida que el pecado aumente, ¿qué querés que aumente? Va a aumentar todo. Nosotros tenemos que mantenernos firmes creyendo en Dios. Pero seguimos porque este no es el tema principal que estoy tratando con ustedes. Voy a entrar en otro tema más adelante. Y en quinto lugar, es más admirable Pedro, alguien que lo intentó y falló, que alguien que nunca intentó nada. Pedro intentó, por lo menos dijo, cuenta conmigo, Señor, acá me tenés, yo me animo, yo voy. Pedro lo estaba haciendo en sus fuerzas, pero también era muy nuevito. Y yo me animo a decir que muchos de los nuevitos que están aquí se animan a hacer un montón de cosas, pero todavía no han conocido a Dios profundamente y todavía no están basando su vida en Dios, sino en sus propias fuerzas. Y por eso Pedro falló, pero no obstante, Pedro fue valiente y realmente es loable lo que hizo Pedro y admirable porque lo intentó. Él falló, se hundió, pero después Dios lo levantó y siguió caminando, como nos explicaba un predicador en estos días, justamente ayer, que logró ser restaurado hasta llegar a ser el gran apóstol Pedro. Por eso Pedro nos enseña algo aquí. Hay un comienzo, pero también hay una oportunidad. Y también nosotros podemos empezar un camino en la vida cristiana, en la fe y en el ministerio. Y siempre sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Pero lo lindo es que Dios promete que llegamos a buen puerto y lo que Él tiene pensado para nosotros siempre es lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Y esto es fe. Por eso ahora vamos a entrar en el tema que quiero compartir con ustedes realmente. Eso fue una mera introducción devocional nada más. Pero vamos a entrar en este tema. Son títulos largos. Bájalo un poquito, por favor, Gabriela. Y aquí la pregunta es, ¿qué se necesita para ser considerado un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué se necesita para ser considerado un verdadero discípulo de Cristo? Porque estoy hablándoles a siervos de Dios, a discípulos de Cristo. Uy, ¿para qué vine a esta reunión? Justo el día que elegí para venir, mire lo que va a hablar el pastor. Yo que me siento un miembro común y corriente, uno del montón, vengo simplemente a estar acá sentado y escuchar a ver de qué hablan. Mirá lo que viene a hablar el pastor. Y ya me dijo alguien, y yo no me fijo, sinceramente no alcancé a verlo, pero una vez me dice una persona, cuando usted dijo, a ver, levanten la mano todos los que son siervos de Dios, fulano que estaba a mi lado no levantó la mano, pastor, no levantó la mano. Yo no me di cuenta, yo no lo vi, pero después me enteré. No voy a pedir eso, por supuesto, ¿no? Pero qué lindo sería es que vos mismo respondieras, quiero ser discípulo de Cristo, quiero ser siervo de Dios, quiero que Dios me use para hacer una diferencia en el mundo. Son decisiones y te puedo asegurar que cuando vos la tomás, Dios empieza a trabajar con vos, Dios empieza a obrar en vos.
Mira, te cuento, cuando vino el pastor Conde, no aquí a Luján, sino a Córdoba, yo era un miembro como vos, yo estaba sentado por ahí, más o menos en el segundo asiento. Y el pastor Conde estaba predicando de la ciudad de Rosario, y yo dije, nunca en mi vida había predicado, nunca en mi vida había estado en un púlpito, nunca en mi vida había sido considerado un predicador, para nada. Yo era un joven del montón de la iglesia. Y dentro mío, en mi corazón, dije, hoy, ¿cómo me gustaría predicar algún día? ¿Para qué lo dije? Mírame ahora. Por eso, cuando vos tomás una decisión en lo interno de tu corazón, Dios empieza a trabajar en vos. Y yo no dudo que Dios estará obrando en vos para hacerte tener motivaciones. ¿Qué se necesita para ser considerado un verdadero discípulo de Cristo? No quiere decir que vos te tenés que considerar un verdadero discípulo de Cristo. Es como si yo dijera, considérame un verdadero discípulo de Cristo. Considérame. Y vos vas a dudar, ¿no es cierto? Vos vas a decir, ¿será este un verdadero discípulo de Cristo? Y si no me conoces, peor todavía. Hay más dudas. Por eso, ¿qué se necesita para ser considerado? ¿Quiénes son los que te van a considerar? Nosotros. Mirá al que tenés al lado, todos nosotros. Por eso una persona me dijo, pastor, Dios me está llamando. Muy bien, quédate tranquila, que nos vamos a dar cuenta nosotros de ese llamado. Es la iglesia la que confirma el llamamiento, siempre. Es como que dijeras vos, pastor, yo soy un llamado de Dios. Uy. Dios me ha llamado a evangelizar a los morochitos del África. ¿Por qué no evangelizar a los morochitos que tenés en la otra cuadra? ¿Me entendés? Dios nos va a confirmar a nosotros. Es como que viniera alguien a decirte, vos te tenés que casar con ella. Bueno, la pegué, ¿no es cierto? Porque están casados. Sí, pero me lo tiene que decir a mí, me vas a decir vos. No me lo dijo a mí. Bueno, Dios nos lo va a decir a nosotros. Por eso, ¿qué se necesita para ser considerado un discípulo de Cristo? ¿Me vas entendiendo? Acá van algunas señas nada más de lo que tenés que tener en cuenta. La primera cosa es venir a la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Ya lo tenés! ¡Viniste a la iglesia! ¡Viniste a la iglesia! ¿Para qué vine hoy? Justo hoy vine a la iglesia. ¡Viniste a la iglesia! Es muy importante que vengas a la iglesia. Porque qué triste sería de que vos mismo te consideraras un discípulo de Cristo o pretendieras que nosotros te consideráramos un discípulo de Cristo y no te vemos nunca en la iglesia. Es muy importante venir a la iglesia, pero venir regularmente. Acá también. Venir regularmente. Es muy importante porque esto es una señal de amor a Dios y de compromiso con Dios y su causa. La segunda cosa, aceptar a Cristo. Los creyentes no se convierten en discípulos simplemente por aceptar a Jesús. La palabra discípulo es aprendiz. Es alguien que aprende de un maestro. Y en este caso estamos aprendiendo de Jesús. Pero la idea es que Dios estableció líderes en la iglesia para que también estén guiándonos, orientándonos, liderándonos. Por lo tanto, aceptar a Cristo es fundamental. Es fundamental. Y quiero decirte para que no te engañes, no te ilusiones, ni te iludas, mejor dicho, iludas, no ilusiones, sino que te engañes de que aceptar a Cristo es una decisión fundamental. Cuando vos aceptás a Cristo, lo aceptás. Es como el sí delante del altar, mucho más importante. Que le decís a Dios sí delante del altar hasta que la muerte nos separe. Ustedes saben que esa decisión hoy se toma poco en serio ya. Pero la decisión de aceptar a Cristo es la más importante. Hoy me anunciaron la muerte de una persona y hace poquito tiempo, hoy llegué, estaba en Capital cuando me avisaron, pensé que iba a llegar a tiempo, pero llegamos re tarde con mi esposa, no llegué a tiempo, pero gracias a Dios que tenemos conciencia quienes le visitamos,
que aceptó a Cristo. Había aceptado a Cristo antes de partir a la eternidad. Aceptó a Cristo y yo quiero confiar en esa decisión porque le dije en ese momento, mira que es la decisión más importante que podés tomar en la vida. Mucho más importante que decir a una persona te amo, es decirle a Dios te amo. Es decirle acepto a Cristo para que seas mi salvador personal. Y cuando vos aceptás a Cristo, el diablo ya no tiene más arte ni parte en tu vida. El maligno ya no puede meterse con vos. La tercera cosa es ser miembro de una célula, que eso es importantísimo porque nos ayuda a estar en comunión. Y el último lugar es obedecer a Cristo, obedecer a Cristo, obedecer a Cristo, obedecer a Cristo. Y aquí hay mucha gente que ya no tiene ningún tipo de obediencia. Dios te manda a perdonar al enemigo y vos lo querés matar. Dios te manda a bendecir al mundo y vos a lo mejor lo maldecís. Dios te manda a predicar el evangelio a los perdidos y a lo mejor vos no le llevas ni la punta y que se pierdan y que se vayan al infierno. Ayer una persona me dijo, pastor, ¿qué significa esto? Y me dijo, no sé si se lo dijo a otro aquí, me dijo, me vino en el sueño una palabra que me decía, tenés que misionar la palabra. ¿Se lo dijo a alguien más aquí? ¿O fue al único que se lo dijo? Bueno, una persona me lo dijo a mí. En el sueño fue como que Dios me decía, tenés que misionar la palabra. ¿Qué significa eso? Me preguntaba. Yo le dije que tenés que predicar, que tenés que hablar de Cristo, que tenés que contar que venís a la iglesia. Y enseguida se emocionó y empezó a llorar. Y qué lindo es que Dios te dé esa responsabilidad. Qué lindo es que vos digas, Señor, quiero hablar de parte tuya. Sinceramente, cuando yo empecé a tomar conciencia de que Dios podía usar mi vida para que la gente sea salva, me emocioné a tal punto que me dio valor en serio, porque es valentía lo que tuve en un momento. Miren, esto pasó, yo lo conté ya en otras oportunidades, pero lo cuento ahora porque a lo mejor te puede pasar a vos. Estaba viviendo en Brasil y me cuentan de un lugar donde había un montón de morochos. Yo era rubio de ojos celestes al lado de ellos. Eran morochos, negros. Vivían como 7, 8 en una pensión y me hablaban mal de ellos. Y yo había empezado a ir a la iglesia recientemente, estaba todavía con la emoción del gozo del primer amor. Y me dicen, ahí se juntan para la droga, para la borrachería, para esto y lo otro. Y agarré y fui y les golpeé la puerta. Y me abrieron y entré, pero con un valor que me lo puso Dios. Con un coraje que me lo puso Dios. Discúlpenme, por favor, pero yo les quiero compartir que estoy yendo a una iglesia y la verdad me cambió la vida, los quiero invitar a que me acompañen. Y se empezaron a mirar entre todos, no entendían nada. Y te quiero decir que en ese momento me tomó el Espíritu Santo y empezaron a fluir de mi boca palabras que ni siquiera me imaginaba. Era un montón de palabras tan fluidas y tan vehementes que se quedaron todos calladitos. Le dije, déjenme hacer una oración por usted. Ni me acuerdo qué oración hice, pero yo salí de ahí sorprendido, maravillado. Dije, Señor, te agradezco por esto que me permitiste y te lo va a permitir a vos también. Dios te va a usar a vos. Así que ya anda pensando a dónde ir y a quién hablarle. Porque seguramente a tu alrededor tenés un montón de gente perdida, mundana, corrupta, maligna y con ganas de suicidarse y vos ahí como mirando el techo. Vos tenés que animarte, decirle, mira, te quiero invitar a la iglesia. Te quiero hablar de lo que está pasando conmigo. ¿Qué está pasando con vos? Contame. La gente es curiosa. Mira, vos sabés que yo vivía así y ahora vivo asá. Vas a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer posible. Pero si vos no estás tomando en serio que Dios hace milagros, vas a seguir igual y vas a seguir igual y vas a morir igual. Pero cuando vos te tomás de la mano de Dios, Dios empieza a obrar en tu vida para hacerte un verdadero discípulo de Jesucristo. Y la cosa no termina ahí, hay mucho más, pero termino con este siguiente punto. Un discípulo se capacita
Empezá a hacer estudios. Hay muchos estudios en nuestra iglesia, gracias a Dios. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Tenés un montón de estudios hasta que crezcas y crezcas y crezcas hasta la estatura de Jesucristo. Porque nosotros queremos seguir creciendo, no queremos quedarnos chatos, y ni mediocres, ni simplistas, ni andar, y no sé, la verdad que no sé, preguntarle al pastor, preguntarle a mi líder. Vos tenés que convertirte en una autoridad espiritual, dando respuestas convincentes de la fe que profesás. Sin embargo, hay gente aquí que no sabe dar respuesta, hay gente que no sabe todavía de qué se trata. Tiene entusiasmo para servir a Dios. Para servir a Dios. Empecé a servir. Yo felicito a los hermanos que terminan la reunión, se ponen a levantar sillas, es lo que hacía yo. Un día el pastor dijo, a ver, ¿quién de ustedes, allá en Córdoba, en nuestra iglesia en Córdoba, eran bancos gigantes, pesadísimos? Había, qué sé yo, como 100 bancos. Dice, ¿quién quiere venir a lustrar los bancos? Y yo levanté la mano así. Después, ¿quién era el único que estaba lustrando bancos? Yo. Y eran como 15 manos que se levantaron. Y yo fui al pastor y le dije, pastor, ¿qué pasó con los otros? Y yo estaba ahí solo quejándome. Después aprendí que no me tenía que quejar. El pastor me dice, no, si lo vas a hacer con esa actitud, mejor no lo hagas. Y no, perdón. Y seguí ilustrando los bancos. Después, ¿quién quiere venir a cortar el yuyo al fondo? ¿Quién estaba ahí? Yo. Por eso a veces hay gente que dice, el pastor es cancherito, lo único que hace es predicar. Pero acá los pastores hacemos de todo. Y no tenemos ningún problema porque le servimos a Dios y tratamos de ser en todo obedientes. Y por supuesto, el último punto que quiero tratar aquí es humilde y acepta la corrección. Yo felicito a los hermanos humildes que aceptan la corrección y que son corregidos. Porque todos venimos de un mundo corrupto y traemos mañas, traemos costumbres, traemos formas, traemos palabras, traemos modismos. Y yo le agradezco mucho a Dios por la humildad de los hermanos que aceptan ser corregidos. Cuidado esa boquita, por favor. Esa palabrita no entra aquí. ¿La puedo decir afuera? No, tampoco. Hay gente que no se da cuenta, pero no cambia las palabrotas, sigue siendo bruto, dice cosas deshonestas, esas mentiritas piadosas las sigue diciendo. Si llaman, decirle que no estoy. Son cosas que ya no tienen que formar parte. Y hay alguien que te va a corregir, hay alguien que te va a decir, che, tenés cuidado, no es correcta esta actitud. No tendrías que comportarte de esta manera. En el camino de Cristo tenés que cuidar tu testimonio, tenés que fijarte que hay una gran nube de testigos que nos observa y vos estás siendo un referente. La gente del mundo espera de nosotros lo mejor, ¿no es cierto? Va a la iglesia, lee la Biblia, por lo tanto debe ser un buen ejemplo, debe ser una imagen de Cristo. Y de repente te ve a vos o me ve a mí. Y se desilusiona. Y dice, no, yo no quiero ir a la iglesia. Mira quién va. Dice que va a la iglesia, pero no cambió. Y eso a vos te tiene que doler, porque es de tropiezo. Eso es de tropiezo para otros. Dice la Biblia, guay de aquellos que estén siendo de tropiezos para otros. Más vale que se pongan una rueda de molino en el cuello y se arrojen al fondo de la mar. Porque tenemos que tener cuidado, vamos a responder por ello. Por eso qué lindo es que vos te sientas un referente de Cristo. Que vos creas que sos un referente de Cristo. Esto es muy duro para oír. A lo mejor vos te estás diciendo, no, me falta un montonazo. Uy, la verdad que yo no lo soy. Sin embargo, Dios va a empezar a obrar en tu vida, si lo deseas. Señor, yo quisiera que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo me vieran un referente de Cristo. Y las cosas comienzan a cambiar porque Dios va a empezar a tomar muy en serio tu deseo. Y Él satisface aún los deseos más íntimos. Y Él va a empezar a levantarte y va a empezar a mostrarte al mundo como su hijo o como su hija. Vamos a terminar aquí, pero después de este proceso, indudablemente puede llegar una invitación de parte de tu líder celular para que te integres a la célula cerrada.
y que te diga la verdad que te estoy viendo bien, te estoy viendo obediente, te estoy viendo deseoso de servir a Dios, te estoy viendo una persona ejemplar, regular, estable, firme, humilde. Y obviamente si estás comportándote con sincero deseo, Dios te va a bendecir muchísimo y te va a usar muchísimo. Así que yo oro para que todos ustedes se conviertan en líderes algún día, para que muchos otros los sigan. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor. No has escuchado esto por casualidad. No estás aquí por casualidad. No existe la casualidad. Hay un propósito de Dios maravilloso. Te trajo, te está formando. Te hizo escuchar algo en esta noche para que te comprometas, para que a partir de hoy digas, hoy puede empezar algo muy serio en mi vida. Y Dios lo va a hacer posible, porque con Dios todo se puede, todo se puede. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Si querés levantar la mano, levantala, por favor. Y si querés identificarte con esta oración que voy a hacer, también hacelo. Quisiera en este día, Señor, empezar una nueva historia, una carrera de tu mano. Quisiera comenzar algo contigo, Dios, y que hagas el milagro en mi vida de transformarme y hacerme nueva criatura, que lo viejo pase definitivamente y que a partir de hoy todo empiece a ser hecho nuevo para tu gloria, para tu alabanza. Señor, bendice mi vida, ayúdame y que todo mi pasado sea sepultado bajo la sangre de Jesús. Repetilo, que todo mi pasado sea sepultado bajo la sangre de Jesús y que a partir de hoy empiece una nueva historia, un nuevo camino de tu mano para tu gloria, para tu alabanza. Tomo esta decisión en Cristo Jesús y te digo, heme aquí, aquí me tienes, oh Dios, usa mi vida, quiero ser un instrumento útil para tu gloria. En Cristo Jesús. Y repetí fuerte, en Cristo Jesús. Y ahora todos decimos amén.